Bien, oremos hermanas y ustedes preparen sus Biblias y sus libros de números en la lección del capítulo 4 y 5. Padre amado, gracias Señor te damos por esta tarde. Padre, para nosotros es importante reunirnos. Te damos gracias, Señor. Mi corazón se goza al ver a mis hermanas con la disposición de querer aprender de tu palabra. Yo también, Señor, tengo sed de ti. Sí, Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así sentimos este grupo que estamos, Señor, con hambre de saber más de ti, de conocerte más, de buscar, Señor, cuál es tu voluntad, tu guía para nuestras vidas, para nuestras familias. Te doy gracias, Señor. Gracias por este curso, gracias por cada uno de mis hermanos. Nos acordamos de nuestro hermano Ramsés, que recién supimos que está enfermito. Pedimos que tú seas con él, que tú le restaures, le recuperes, Señor, de cualquier afección que tenga. Gracias, mi Dios, por cada uno de los participantes y pedimos tu dirección. Guíanos, Señor, y sé tú el centro en esta clase. En el Sí. nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Oh, la hermana Luca, espérense. Estaba orando, ojitos cerrados a veces, y ahí a lo mejor hace rato está la voz de Aliuca. Bueno, eso es. Ya, estamos con ya está grabándose, ¿no es verdad? Sí, 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 muy bien. Ya, vamos entonces a la Biblia primero. Yo les dije que en general yo voy a ir más con Biblia, a pesar que está muy interesante el comentario del libro del Pastor Enzo, pero creo que todos tienen acceso a él y pueden ir también leyendo. Este libro de números, que se llama Números del griego aritmoi, ya yo digo que hasta aquí, capítulo 4, yo diría que perfectamente podríamos llamarle el libro del censo, porque sin darnos cuenta ya se hemos visto varios censos. Comienza con un censo en el capítulo 1, allá en el monte Sinaí, donde Dios quiere saber, ¿no es verdad? Básicamente con qué contingente militar de defensa, de batalla, cuenta, ¿ya? Todos los varones de 20 años arriba, ¿ya? Pero luego el Señor ordena a su ejército, tanto cuando tiene que acampar, como también cuando tiene que ir en la marcha. ¿Lo recuerdan? ¿Ya? Y eso no voy a tocar más porque cada uno tendría que ya haber ese hecho dibujito y tener más o menos todo claro cuál es la posición, ¿ya? Donde siempre el Señor está en el centro, representado por el tabernáculo, digamos, la habitación de Dios, ¿ya? Pero luego de este ordenamiento, el Señor pide censo de su ejército privado, llamémosle así. ¿Quiénes? Los levitas, en sustitución de los que son suyos por redención, los primogénitos de todas las tribus. No, los primogénitos vuelvan a sus tribus, pero de la tribu de Leví van a ser mis siervos, la milicia para el servicio del tabernáculo. ¿Se entiende, no es verdad? Y entonces este segundo censo ya no es de 20 años arriba, sino de los levitas de un mes. ¿Ah? Y vimos la importancia que hay para la continuidad del ministerio en esta enseñanza para la iglesia, los niños, los adolescentes, ya cuán importante. Así que hermano, tenemos que tener claro que es fundamental ya para que la iglesia vaya, digamos, con un futuro promisorio, aun cuando nosotros no estemos, con dejar a otra descendencia. ¿Quiénes son? Son los niños hoy día, ya una tercera y una cuarta generación, para que la iglesia siempre siga su ministerio y su bendición. Muy lindo. Esto lo vimos en el capítulo 3, el cambio con los primogénitos, ¿ya? Básicamente. Entonces, si bien es cierto, en el capítulo 3 está un censo de los levitas en general, ¿ya? En el capítulo 4 hay otro censo, ¿ya? Dice el versículo 2, toma la cuenta. Eso es un censo, así dice 4.2, toma la cuenta. Entonces
censo dentro de los levitas es ahora de los que ya tienen entre 30 y 50 años, es decir, los que están listos para empezar el ministerio. ¿Se dan cuenta? Así que por eso digo, hasta aquí yo ya estoy mareado con tanto censo, ya este libro le llamaría el libro de los censos, ni número, aunque el nombre que más me gusta es en hebreo, en el desierto, ya, porque vamos a ver toda la trayectoria de este pueblo peregrino, igual como es usted y como soy yo. Por lo tanto, nos va a ilustrar nuestro transitar en la vida cristiana, porque andamos de peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Por eso que es importante estudiar estos libros. Amén. Bien, entonces llegamos al capítulo 4 y vimos que entonces Dios le interesa ya saber con qué contingente cuenta de hombres ya levitas, pero para entrar al ministerio. Y los vimos a ellos subordinados a los sacerdotes. Y dijimos claramente que si bien es cierto, todos los sacerdotes deben ser levitas y específicamente de la línea arónica, no todos los levitas son sacerdotes. Por lo tanto, hay una relación entre el sacerdocio con los levitas. Además está decir que vimos que los levitas realmente fueron, están destinados a servir al sacerdocio, especialmente al sumo sacerdote y a todo el sacerdocio de Israel. Entonces hay ahí una gran relación. Y hermano, esto también nos habla en todo el orden que Dios ha dado, en toda esta organización que vemos en este inicio, con estos censos, pero con este modelo de campamento, con este modelo de marcha, etcétera, vemos que Dios, hermano, enseña que es un Dios de orden y es un Dios que busca la armonía, la unidad, que no hayan conflictos dentro de las tribus. Lo mismo debemos guardar cada uno de nosotros en la vida de la iglesia. Y cada uno tiene su puesto. Entonces eso me habla de los dones, me voy a Corintios, ahí cuando habla Pablo de los dones, ¿no es verdad? Y cada uno también, esa es la aplicación hoy día, tiene su orden en la iglesia, debe someterse realmente y ponerse al servicio con sus dones, con su ministerio, para poder colaborar en qué? En la edificación del cuerpo de Cristo, porque para eso dice Efesios que algunos los puso como, digamos, misioneros, apóstoles, otros los puso como evangelistas, a otros como maestros, etcétera, etcétera. Pero todo para qué? Para que sirvan en la extensión del reino, edificando la iglesia, que es el ejército divino contra las huestes del mal, porque estamos en una guerra espiritual, ¿no es verdad? Y ellos también están ordenados porque van a estar en guerra espiritual. De hecho, hasta los levitas, que no iban a pelear como las otras tribus con los enemigos, porque se estaban dedicando al santuario, dice en los versículos en que llama, por ejemplo, el versículo 3 que está llamando aquí básicamente a los coatitas, ¿ya? Y cuando llama también a los gersonitas y cuando llama a los meraritas, se repite esta frase: todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Y dijimos que esa frase es una frase que habla de milicia. Por lo tanto, ellos, que yo digo, pero ¿por qué utilizo una frase de milicia si ellos, a diferencia de Rubén, Judá, Simeón, van a ir a la pelea? Ellos no, ellos van a estar sirviendo en el santuario, porque también la guerra es en todo ámbito. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que es una batalla espiritual, por lo tanto también los levitas son guerreros. Y nosotros estamos viendo, hermanos, que Dios está formando con algunos participantes acá, guerreros o una falange de oración, unos guerreros que se ponen a orar. No estamos tomando a lo mejor ya armas ya que sean
ir en un contacto físico, pero sí estamos tomando las armas espirituales que Dios nos ha enseñado para la guerra espiritual. Creo que hablamos de los coatitas, ¿ya? Porque luego de hacer el censo de los coatitas que están en edad de servicio, en edad de ministrar, entonces ya les da justamente cuál es su función. Y la función de los coatitas es trasladar las cosas santas. Y por cosas santas se refiere a todos los muebles, el inmobiliario que está dentro de la tienda propiamente tal, del tabernáculo, ¿se acuerda? El que está después del lavacro y que tiene una puerta multicolor hermosa que tiene 5 columnas y que esa puerta ya se llama la verdad y luego se entra al lugar santo y está separado por dentro con otra cortina que es el velo del tabernáculo, que después fue el velo del templo, ¿ya? Que esa cortina separa el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo ya vimos por Éxodo el arca del pacto, el propiciatorio, ¿ya? Al cual solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, no podía entrar cualquier levita, solo los sacerdotes, menos un extraño, porque muere irremisiblemente. Entonces entraban a servir los sacerdotes ahí con el aceite para la menorá, que está entonces a la izquierda, a la derecha está en la mesa con los panes de la proposición, y al frente, ahí delante del velo, está el altar de oro o el altar del incienso. Y todo eso es mueble, entonces tenían que ser trasladados por los coatitas. Por lo tanto, hay dos cosas que decir. Los coatitas tienen la más alta responsabilidad por sobre los meraritas y por sobre los gersonitas, sin desmerecer que era fundamental el servicio de los gersonitas y de los meraritas. Pero el hecho de trasladar el arca, por ejemplo, o el candelero, o el altar del incienso, o sea, tiene un mayor privilegio porque son cosas santas, pero tiene una mayor responsabilidad, ¿de acuerdo? Y por eso es que cuando termina ya de hablar de los coatitas, el versículo 17, Moisés le dice a Aarón, o sea, perdón, Dios le dice a Moisés y Aarón, Jehová le dice a Moisés y Aarón que cuiden a la tribu, o sea, a la familia de Coat, a la tribu Leví a través de la familia de Coat. Cuiden a los coatitas, ¿ya? Porque tienen una responsabilidad muy alta. La iglesia debe estar orando y ese es el mayor cuidado de los ministros que están en el liderazgo pastoral, ministerial de evangelismo, ministerial de misioneros, etcétera. Hay que cuidarlos porque están más expuestos. ¿Se entiende? Mayor privilegio, mayor exposición. ¿A qué? Realmente a ser rechazados y al punto de muerte. ¿Ya? No haréis que perezca la familia de Coat, de entre los levitas, ¿ya? ¿Para qué? Para que no vaya a haber, digamos, un descuido cuando se acerque en el momento en que se arma y se desarma, sobre todo el lugar santo, el lugar santísimo y estos muebles, ¿ya? Porque ellos tenían que ser embalados por los sacerdotes y los coatitas tenían que ser muy prudentes porque ni siquiera podían mirar en el momento en que se estaba armando el embalaje. Cuando se embalaba, por ejemplo, el arca se cubría con el velo, además de cuidado con piel de tejón y además con un distintivo, un paño azul como morado, fuerte, ya que habla de la santidad del Señor. Y entonces se ponían varas, porque estos muebles para transportarlos tenían varas y se transportaban por los coatitas ya en los hombros caminando. Por ende, iban haciendo, por supuesto, turnos, porque imposible
ya caminar más de 2, 3 horas con el peso arriba, seguramente. Entonces, por eso que eran muchos también, ¿ok? Pero ellos tenían que tener cuidado. Y esto nos habla de la santidad del Señor, la santidad. Ellos no podían entrar para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Quiénes? Los sacerdotes, versículo 20, porque morirán. Y este fue, ya, y lo vemos que, hermanos, Dios es santo y esto no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto, nadie que entra en el ministerio puede entrar en forma descuidada. ¿Ya? Fíjese lo que pasó a Nadab y Abiú, que también lo menciona el capítulo 3 en los primeros versículos, ¿no es verdad? Como un recordatorio de que Dios es santo, por lo tanto hay que actuar santamente en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que ahora, dentro de esto que ya lo vimos, lo que sí me gustaría decirle que habían algunos muebles, por así decir, que no tenían varas. Entonces uno dice, ¿cómo se podían transportar? Y por eso es que aparece ahí, por ejemplo, ya eh, el versículo 10 en relación al candelero. El candelero y los utensilios del candelero, despabiladera, versículo 9, ya lamparilla, despabilera, platillo, utensilio de aceite con que se sirve, lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta, se cubrían pieles de tejones, ya, pero se colocaban sobre unas parihuelas, parihuelas. ¿Qué es lo que son las parihuelas? Pregunto. ¿Sabe usted qué es lo que es una parihuela? Mire, piense en una escalera. Tiene dos tablas y otras verticales y otras horizontales. Se parece a una camilla. Una parihuela podría servir como una camilla para llevar enfermo. En esa parihuela se colocaban encima algunos elementos de cosas santas que no tenían varas. Por ejemplo, el candelabro, el candelero. ¿Se da cuenta? Ahí aprendió algo, me imagino. Lo mismo, por ejemplo, tenía varas el altar del incienso, pero el altar del incienso tenía incenciario, tenía tenazas, tenía montones de otros utensilios santos. Esos utensilios santos también se tenían que cubrir con estas pieles de tejón y con un paño de color morado o azul, ¿ya? Y tenía que ser depositado todos esos elementos sobre una parihuela. Entonces la parihuela la llevaban siempre dos. Yo atrás, esta es la parte de la escalera que va en mis hombros, van los travesaños donde encima van estas cosas y adelante va el compañero. Y íbamos dos, así como con una escalera sobre los hombros y los elementos arriba. ¿Me entendió? Eso es la parihuela. Y eso hay algunos elementos que iban ahí. Básicamente el candelero y los utensilios que se empleaban en el altar del incienso. Porque también, por ejemplo, el altar de afuera, del patio, el altar del holocausto, ese se transportaba con el mueble sobre las varas. Y uno podría decir, bueno, también ahí hay tenazas, hay garfios, hay montones de elementos para el uso del altar del holocausto. Pues esos no se montaban en parihuelas, se montaban sobre el mismo altar del holocausto y los coatitas lo llevaban en las varas sobre sus hombros. ¿Se entendió? Entonces ahí le estoy dando un pequeño detalle adicional. Cuando usted lea, ahora ya sabe más o menos cómo se llevaban todas las cosas santas por parte de los coatitas. En sus varas, los que tenían varas, y los que no tenían varas sobre parihuela. Amén. Amén. Estamos bien, ¿entendieron? Ya, qué bueno. Dejamos a los coatitas, porque yo creo que ya hablamos de los coatitas. ¿Está claro los coatitas? Si alguien tiene una pregunta, por favor. La única cortina que llevaban los coatitas era el velo que cubría el arca.
porque ¿quiénes llevaban las cortinas? ¿Quiénes llevaban el techo? ¿Ya? Que eran las pieles de tejones, la piel de cabra tenía de roja. ¿Se acuerda del tabernáculo? Nosotros lo vimos en Éxodo, todo esto. Lo llevaban los gersonitas. Los gersonitas eran los cortineros, por así decirlo. Llevaban todo lo que era tela, todo lo que era cortina. Eso eran los gersonitas. ¿Ya? Tanto de la tienda propiamente tal, como todas las cortinas de todo el atrio, de todo el patio, esa cortina blanca, y ya lo tenían que llevar. Y también las puertas, que es el camino, la primera, la primera puerta con la cual entro al atrio, y la segunda puerta, que es la verdad, con la cual entro al lugar santo. Esas dos cortinas multicolores, la otra eran blancas, la piel de tejón era bastante feuchita, ¿ya? Así como sin mucho gusto, o sea, media grisácea, ¿ya? Que podía ser incluso piel no de tejón, sino que de manatí. Entonces, eh, todas estas telas, todas estas cortinas, las llevaba la tribu de Gerson. Y eso está en el versículo, comienza en el versículo 21, además, creo que hasta ahí llegamos. Además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson, ¿ya? Y ahí habla de los gersonitas, y sigue la misma frase de 30 años arriba hasta 50 años, o sea, hombres que están en plenitud de su fuerza para entregarle lo mejor al Señor. Y eso también nos habla de nosotros, que nosotros debemos siempre entregar lo mejor al Señor. Ya todos estos levitas, coatitas, gersonitas, eran los más cercanos al tabernáculo. Por lo tanto, me habla de que eran los que eran Boy Scouts, los que tenían que estar siempre listos para el ministerio con el Señor. Y nosotros, nuestro tiempo, lo mejor de nuestro tiempo, el primero que debe llevarse lo es el Señor. El primero que debe llevarse todas nuestras fuerzas, el primero que debe llevar todo nuestro ánimo, el primero que debe llevar toda nuestra alabanza, adoración, pero todo nuestro sentir, nuestras emociones, nuestros pensar, nuestro corazón, es el Señor. Esa también es la enseñanza que hay aquí, ¿ya? Porque ellos están en plenitud de vida, están en ese momento. Bueno, yo ya no estoy tan joven, pero igual me doy ánimo para darle lo mejor al Señor. Y tú igual, hermana, porque no hay edad ya para servir al Señor. Fíjense en Moisés, 80 años empieza a servir al Señor. ¡Wow! ¿No es verdad? ¡Qué privilegio! Entonces, nunca podemos decir, lo importante es que cualquiera sea tu situación, lo importante es que tú entiendas que lo mejor de ti tiene que ser entregado en el servicio al Señor. Nunca lo olvide. Enseñanza bíblica de 30 a 50 años. Enseñanza bíblica, fíjate. ¿Ya? Interesante. ¿Ya? Cualquier cosa, levantan la manito, me interrumpen. Yo estoy ahora con los gersonitas. Me parece que está claro que entendemos que llevan la cubierta de la tienda y que llevan las cortinas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los meraritas, ya, versículo 29, ahí está el censo de Merari, de los meraritas, ¿no es verdad? Lo mismo, de 30 a 50 años, ¿ya? ¿Qué tenían que llevar? Lo más pesado. Las tablas del tabernáculo, o sea, todas las tablas de esa tienda, esas tablas pesaban, hermanos, porque eran de madera buena, madera fina, madera que dura, madera de acacia, ¿ya? Y eran revestidas con láminas de oro. ¿Ah? Hermoso. Y todo eso tenía que ser cargado por los meraritas. Tenían barras que unían estas tablas ya para mantenerlas firmes, ya esas barras que une todo. Ya esas barras, algunos obviamente cuando estudiamos tabernáculo hablamos que ahí vemos al Espíritu Santo que lo une todo. Ya las columnas, ya de oro, las basas de plata las basas, porque la plata habla de redención. Y acá en esta tienda ya el Señor también daba un mensaje de que Él
era quien daba redención a su pueblo en las plata, las basas de plata. Las columnas del atrio alrededor, todo eso ya era de bronce, las basas del atrio de bronce y las cortinas del atrio todas blancas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? De 2,25 metros más o menos de altura, para que nadie mirara ni siquiera el patio del tabernáculo. Con todos los instrumentos y sus cuerdas, etcétera, etcétera, tenían que ser transportados. Las únicas cuerdas que transportaba, creo, los meraritas eran las cuerdas de las cortinas del atrio, las cortinas blancas esas cortinas blancas. Todas las otras cuerdas la tenían que transportar los gersonitas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, y después el número, ahí está el número de los coatitas, 2,750. Los gersonitas también se le toma el censo, el número, 2,630, un poquito menos, pero los que tenían más eran justo los meraritas. ¿Por qué? Porque llevaban el mayor peso. Hasta en eso Dios, mire, hace un orden hasta pensando en la libra extra o la libra menos, por decir, todo el Señor. Ya es maravilloso cómo el Señor en su sabiduría va distribuyendo absolutamente todo esto, ¿ya? Y bueno, yo no sé, hermano, no quiero profundizar más, usted lo puede leer, pero a mí me parece que está claro en este capítulo 3, ya en el censo de los ministros, ya del tabernáculo, tanto de Coat, de Gerson y de Merari, lo que transportaban. El número total, sumando a los coatitas, gersonitas y meraritas, son 8,580. 8,580. Entonces son 8,580 los ministros que están listos para servir. Así que resten los 8,580 a los 22,000 que era todos los levitas. Entonces queda suficientes levitas ya que van a ir creciendo, que van a llegar a los 30 años y van a entrar al ministerio, porque para servir al Señor, acuérdense, se necesitaba también tener un nivel de madurez. Y esto también lo habla el apóstol. El apóstol cuando habla sobre características de obispo, anciano y de diáconos, etcétera, habla de que no pueden ser neófitos, no pueden ser inmaduros, no pueden ser, no, tienen que ser, y más encima tienen que ser probados. Y también esto que debe ser algo en la iglesia, porque a veces la iglesia llega y tiene una necesidad y nombra en el ministerio a cualquiera. Es peligroso, hermano, porque ese hermano se puede quemar. Y las iglesias viven con estos problemas por no seguir un orden y una sabiduría que es la sabiduría de Dios. ¿Ya? Importante. Y lo otro que puedo decirle, ¿ya? Es que ellos, acuérdense que muchos podían entrar a una capacitación previa 5 años antes, a los 25 años, antes de los 30, muchos ya podían entrar según el Números capítulo 8, versículo 24, me parece, ¿ya? Entonces o sea, eran probados. Y Pablo le dice a Timoteo que los líderes que van a entrar a la iglesia también deben ser sobrios, maduros, ¿ya? Obviamente de buen testimonio, etcétera, etcétera, pero no puede ser un aprendiz, un inmaduro, tiene que ser ya alguien que conoce, que es maduro y que ha sido probado. De hecho, Timoteo, yo creo que se crió, ¿ya? Y esos años de crianza en el ministerio, hablo de ministerio, no de crianza infantil, ¿ya? Se crió a los pies de Pablo. Como Pablo a lo mejor se crió a los pies de Gamaliel en cuanto al estudio de la ley, por ejemplo. Y todos, y los apóstoles se fueron formando a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, es importante ese proceso de aprendizaje, de maduración para entrar al ministerio. También lo veo aquí en la escritura, ¿ya? En la escritura. Muy bien. Y termina el capítulo 4, lo termino, ya con una frase maravillosa que se repite mucho en este capítulo 4, que todo se hace como lo manda Jehová por medio de Moisés, ya
cada uno según su oficio, según su cargo. Mira, ahí yo veo la iglesia, cada uno haciendo lo suyo, su cargo, su oficio, sus dones, su ministerio, ya lo que el Señor le ordenó, los cuales contó él como le fue mandado. Todo es bajo la dirección del Señor. Amén. Y en este capítulo aparece muchas veces digamos, estas frases que se repite de que todo se hace según la voluntad de Dios, según la orden del Señor. Termino el capítulo 4. No sé si hay alguna novedad, alguna pregunta, algo al respecto. ¿Estamos bien, hermanas, hermanos? Sí. Seguimos con el Muy capítulo 5. Quería decir que muy buena su explicación, porque cuántas veces hemos leído el Viejo Testamento, libros como Números, que la verdad que no entendíamos nada. Lo leíamos, pero la explicación suya es muy clara, así que gracias por eso. Ahora lo vuelven a leer, ¿ah? No se queden con la clase. Ustedes tienen que ir en retrospectiva de repente, o sea, tienen que ocupar unos días en qué fue lo que se hizo de clase. Ah, el capítulo 3, el capítulo 4, hay que internalizarlo, tiene que hacer eso. Y además tiene después otros días para avanzar con lo que viene para la clase siguiente. Vaya así, manténgase siempre activo para que escudriñe, y ya le dije, estruje la naranja. Ya, hermanita Susana. Sí, bueno, yo solamente comentar sí, que este libro, la verdad que la aplicación, o sea, para que sacarle el máximo provecho, digamos, de un libro que fue escrito para otros y no para nosotros, Ujú, claro eh, que sí. pero sacar esa aplicación para lo que nos corresponde hoy día, es súper interesante ver cómo el Señor uno, que son dos cosas que yo me rescato mucho de lo que hemos leído hasta ahora. Uno es que el ordenamiento del Señor, lo que tú dijiste, y Sí, lo otro es que el Señor siempre nos está hablando de que nosotros debemos mantenernos en guerra. Estamos en guerra, aun cuando estos levitas, uno da la impresión de que eran como como, como los que ordenaban, no sé, los que estaban a cargo de las cosas domésticas, por decirlo así, si lo traemos al presente, sí, y como labores sin importancia. Pero el Señor le da otra connotación, es una connotación de guerra, y en otro plano, en el plano espiritual. Entonces, sí, todo el pueblo de Israel estaba en guerra. Y también eso lo traigo al presente como iglesia, que el ordenamiento que tú dices, el entender, buscar los dones que yo tengo para ponerlos al servicio y de lo que yo sé también transmito. Y dar de lo que he recibido y, y es de esa manera nosotros podemos ir también sembrando en otros de lo que hemos recibido. amén. Eso, Hay que, de lo recibimos de gracia, no es sí. para nosotros, hay que dar, hay que compartir de la gracia. Sí, hermano, sí, este tema de guerra, que fue lo último que muchos de nosotros estudiamos en los cursos del Pastor Enzo, de Derribando Baluartes, de las armas de nuestra milicia. Bueno, a mí me ha llevado, yo les digo, yo estoy leyendo en este momento como 3 libros al mismo tiempo, diferentes temáticas que me interesan, ¿ya? Que me interesan. Uno de ellos es secular. Estoy leyendo un libro que se llama Globalismo, de Agustín Laje, Ah, ¿ya? Como 600 páginas. Este es más grande, este tiene 700 páginas y este es el manual de guerra espiritual de Dan Murphy. Oiga, este libro hay que leerlo. Extraordinario, extraordinario, impresionante. He avanzado, voy en la 173, pero me queda mucho. Pero qué temazo los que hay en este libro, qué temazo. Ya este libro nos habla tremendamente de la guerra espiritual y cómo tenemos que tener cuidado de montones de áreas. Y divide incluso los pecados, especialmente estoy todo estoy en este momento en una parte de pecados sexuales. Entonces habla del homosexualismo.
habla de muchas cosas ya que estamos hoy día viendo en este mundo que se cae a pedazos, de la sensibilidad y el ataque de Satanás a sus hijos a través de este tipo de pecados. Es tremendo, es una batalla. Y hay espíritus justamente especiales que vienen, demonios que realmente ya hay que expulsarlos, no hay que darle lugar ni siquiera un poquito a este tipo de pecados porque son los más destructivos. ¿Ok? Muy interesante, se los recomiendo. Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. ¿Ya? Quizá algún día nos juntamos y lo hacemos. El libro está buenísimo. Estoy fascinado. Bueno, vamos al capítulo 5, hermano. ¿Ya? El capítulo 5 y 6. Mire, una vez ya ordenado la parte, hemos visto el campamento ordenado, todo, tanto en su acampar como en su marcha, ordenado incluso como en el ministerio de las cosas santas de Dios debe ser transportada, etcétera, etcétera. Entonces, Dios va a hablar en el capítulo 5 sobre limpieza. Ese es el tema del capítulo 5, limpieza. Y el tema del capítulo 6 es consagración. O sea, ¿qué me dice? Me dice que para entrar en el ministerio a servir al Señor y mantener una rica comunión con Dios es fundamental la limpieza y es fundamental que te rindas totalmente al Señor si vas a servir al Señor. Consagración. Ahí está el voto del Nazareato, que el capítulo 6 lo vamos a ver en la próxima vez. ¿Ya? Pero primero limpieza. Y si yo digo limpieza, hermano, ¿sabe qué? Este capítulo 5 a mí me va a llevar a poder a repasar Levítico. Porque el tema central que vimos nosotros en Levítico era la santidad. La santidad. Se repite en muchos versículos en Levítico, ¿ya? Y de esos versículos de Levítico es que para la iglesia Pedro dice, en Primera de Pedro, sed santos como yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 debe ser, o 16 por ahí. Bueno, estamos, así que la iglesia sigue teniendo los mismos principios levíticos y sigue teniendo estos mismos principios. No puede haber comunión con Dios si no hay limpieza. Es decir, el pecado me separa inmediatamente de la comunión con el Señor. Amén. Eso es el capítulo 5. Vamos a leer, ya, versículo 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. El leproso no está limpio, por lo tanto no puede estar en medio del campamento donde el Dios Santo habita. Así que tiene que ser apartado a una distancia fuera del ordenamiento del campamento de las 12 tribus, afuera, a una distancia. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, los que tienen flujo de sus órganos sexuales. Esto me lleva a lo que estoy leyendo acá en el libraco este de guerra espiritual que estoy leyendo de sexualidad. Y acá aparecen los hombres, ya que padecen flujo de semen, pero ya lo vimos eso, que Levítico lo mencionaba claramente en varios capítulos y lo asocia también junto al problema masculino al femenino, aquellas que tienen mayor flujo, o sea, un flujo de sangre aumentado que sale de lo normal. Acuérdense que el Levítico, cuando hablamos de inmundo, no habla de suciedades, habla de que estás en un estado fuera de lo normal. ¿Se acuerdan? Fuera de lo normal. No siempre la mujer está en esa condición, ya, sino que es una condición especial, ya, la menstruación. Pero si además ya se agrega una extensión, entonces hay una mayor anormalidad. Así lo ve Dios.
y por lo tanto entonces está en un proceso, en un momento ¿ya? De impureza. No están aptos ninguno de estos para participar ya de la adoración ceremonial. Eso es lo fundamental. No es que Dios les hace la cruz y los erradica. No, no está diciendo eso el Señor. Es una situación transitoria y que por mientras en ese estado tienen que estar impuros fuera del campamento hasta que se soluciona su problema. Y el leproso cuando era sanado volvía a todas sus actividades, no solo a su familia, sino que podía volver a su comunión con Dios, a venir al tabernáculo, a presentarse frente al Señor. Tenía la facultad de ya haber resuelto su problema de inmundicia ceremonial para actividades espirituales, ¿ok? Ahora, también entonces aquí hay que agregar, según Levítico, porque el pasaje que habla aquí de esta anormalidad en hombres, ya lo habla asociado a la anormalidad en mujeres, que es el flujo de sangre, ¿ok? Así que también hay que sumarlas aquí, según nosotros que ya sabemos de Levítico. Ya todo contaminado con muerto, ya todo aquel que ya quedó impuro por haber tocado un muerto, porque Dios es un Dios de vivos, ¿ya? Y la muerte es el antónimo de vida. La muerte no la introdujo Dios, la introdujo Satanás, ¿ok? A causa del pecado. Cuenta, ¿cuál es tu duda, Susana? Sí, tengo una pregunta, me surgió ahora. Los leprosos, las personas que eran apartadas, me imagino que por diferentes tiempos, algunos más largos que otros, me Sí, imagino. ¿Quién, quién se preocupaba de ellos? los sacerdotes. ¿Los sacerdotes se preocupaban Claro. de ellos? La O sea, alimentación, por ejemplo, de la visita. el leproso la verdad es que era separado. Y leproso, acá nosotros lo vimos en Levítico, no se refiere solamente a una enfermedad, sino a cualquiera manifestación física en la piel, ya psoriasis, aquí entran montones de patologías dermatológicas, por así decir. Y hay varias que se representan y que lo aclara muy bien el estudio de Levítico, ¿ya? No vamos a volver atrás, pero ellos, la verdad es que quedaban fuera de contacto con la sociedad porque la ¿Ya? sociedad estaba alrededor de la presencia del Señor. Y No, es si la eso, habitación no, del eso, Dios Santo lo que no podía ser contaminado. eso lo tengo claro. Si mi pregunta es, ¿cómo subsistían esas personas? Porque eran apartadas de todo el recinto que ocupaba los israelitas, digamos, El campamento, los campamentos. Y así es. estaban afuera, pero ¿cómo ellos vivían? ¿Eran abandonados o No, había alguien que se preocupaba de ellos? no eran abandonados. La verdad es que ellos podían recibir ayuda en ¿Mm? su sitio. Ellos lo que no podían hacer era entrar al Claro, campamento, pero familiares también podían ir, pero a ciertas distancias. ya, Dejarle, por ejemplo, comida. Ya no podían mantener un contacto cercano. ok. ¿Por qué? Porque también podía ser contaminado. ¿Cuál es la enseñanza? Que el pecado es contaminante para el pueblo como pueblo. ¿Entiendes? Ok. Siempre Dios lo instituyó de ese modo. ¿Mm? Así que la verdad es que era una situación muy triste que cada vez fue empeorando esta situación al punto que yo creo que también la mano del hombre dañó mucho a los leprosos, porque los fariseos pusieron una serie de reglas y normas que les hacía
más horrenda su vida. Y prácticamente en la época de Jesús, y lo vemos en los evangelios, parecían que por, por esta fuerza extra que ponían los fariseos sobre ellos, entonces tenían peor vida. En la época de Jesús, incluso un leproso cuando entraba cercano a un ambiente social, tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo. ¿Se dan cuenta? Eso no fue la voluntad de Dios, pero eso es lo que los hombres le agregan ya al campo, al manto religioso. Así que la época de los leprosos, en la época del Señor Jesús, aún era peor que en la época del tabernáculo, ¿ya? Porque el hombre había metido su mano y le había puesto más cargas que, como dice, que ustedes mismos no les importa porque ustedes mismos no son capaces de llevarla, pero a los otros sí les imponen más. Y eso el Señor también lo hizo ver a los escribas y fariseos. Pero lo interesante acá es como dice en el versículo 3, y esa es la clave, ¿ya? Había que separar a todo lo que está no limpio, lo que está inmundo, a impuro, que son, aquí se divide a todas las enfermedades de la piel, a las enfermedades de órganos sexuales, por así decir, y al que ha sido contaminado con cadáver, con cadáver. Ya si era un animal, la persona quedaba inmunda, pero podía estar limpia en el día. Si era la contaminación con cadáver humano, esa persona tenía que quedar inmunda por 7 días. Ya al octavo podía entrar nuevamente al campamento. Así que mucho de esta separación era de carácter temporal, temporal. Como ya expresé una cosa, la contaminación con un cadáver, ya era 7 días, por ejemplo. Entonces eso no me habla de una cosa eterna, pero sí las otras enfermedades ya sí podían tener un mayor tiempo de separación, ¿ok? Hasta su sanidad. ¿Cuál era la causa de esta orden? Dice, versículo 3, hacia hombres como a mujeres, ¿ven? Sean problemas de piel hombre-mujeres, sean problemas de órganos sexuales hombre-mujeres, echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento, porque el pecado, el estado de impureza, contamina a lo que está limpio, ¿ya? De aquellos entre los cuales yo habito. Y la frase que hay que subrayar es yo habito. ¿Ya? O sea, esto es porque es inconcebible que el Dios Santo pueda cohabitar con seres humanos que además visiblemente están con una complicación de impureza, porque Dios ya necesita un ambiente totalmente santo, totalmente limpio para habitar, si no, Él tendría que irse. Para que Él no se vaya de todo el pueblo, entonces circunstancialmente este grupo de, llamemos enfermos, por así decir, tienen que ser separados, porque además contaminan no solamente a otros seres humanos del campamento, a otros israelitas, sino que están contaminando la tierra en la cual habita el Señor. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Para entender estos primeros 4 versículos, realmente hay que ir a Levítico, ¿ya? Pero el tema central es que es la limpieza y nos recuerda la santidad que Dios dice, ¿ya? Así que hay una orden para la purificación del campamento mediante la separación de quienes estuviesen ceremonialmente impuros, lepra o enfermedades de la piel, flujos,
contaminación por cadáver, hasta que estuviesen limpios, ¿ya? El tabernáculo, hay que entender que ya estaba erigido en medio del campamento, en el centro del campamento. Si el tabernáculo ya estaba la presencia de Dios entonces en medio del campamento y todo debía estar totalmente limpio. Esta enseñanza hoy día para nosotros sigue siendo, hermana. Dios es santo y Dios necesita habitar en un ambiente santo. Hoy día Él habita en nuestros corazones. Él ha venido a habitar en nuestro cuerpo, en nuestros corazones, y nuestro cuerpo es tabernáculo, si estuviéramos en la época del desierto, o templo, ya después de la época de Salomón, templo del Espíritu Santo, morada de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, siempre le va a estar recordando esto, ¿ya? Porque si no, ya la iglesia debiera hacer disciplina y apartarlos por su pecado. En Primera de Corintios, capítulo 3, por ejemplo, el versículo 16, dice, no sabéis, pregunta Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, nosotros debemos tener esta conciencia. Todo esto de la época de los israelitas hablaba para la iglesia. Hoy día nuestro privilegio es que la presencia de Dios habita en nuestro cuerpo. Por ende, tenemos que tener claro ya de que somos templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo? Por pecado, por inmundicia. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si uno avanza en Corintios al capítulo 6, ¿no es verdad? Cuando enseña de que todo es lícito, no todo conviene, versículo 12, 6, 12, toda esa porción del 12 hasta el 20, ¿ya? Pero no todo me conviene, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna, ¿ya? Entonces el apóstol empieza justamente a repetir esta situación. ¿Para qué? Para que se respeten a sí mismos los creyentes en su conducta, porque dentro de ellos vive el Espíritu Santo. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, pecado sexual? Menciona ahí, ¿ya? ¿Ya? Así que el que se une al Señor, un espíritu es con él, versículo 17. Huid entonces de ese tipo de pecado, de esas prácticas de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y recuerden siempre el 20, porque habéis sido comprados por precio. Ustedes fueron redimidos. Se pagó un precio altísimo por tu redención. ¿Para qué? ¿Para que tú la basurees? Esa sería la pregunta en términos actuales que Pablo escribiría. No puedes basurear lo que Dios redimió. Tú tienes mucho valor. Si no, Dios no te hubiese redimido. Dios te amó para salvarte y para llevarte a la santificación. Por lo tanto, no puedes tú estar jugando livianamente con el pecado, porque habéis sido comprado por precio. Lo que tienes que hacer es glorificar a Dios, tanto en tu cuerpo como en tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta cómo
Levítico nos estaba, por último, aunque sea medio en sombras, mostrando lo que vendría cuando el Señor Jesucristo consumara la obra? ¿Ya? Hermano, también yo puedo decir algo. Esta expulsión de los impuros fuera del campamento era un símbolo, un anticipo, ¿ya? De cómo los supervisores, y yo usé una palabra supervisores, pero la palabra real son pastores ancianos, obispos, liderazgo de iglesia, cuerpo ministerial. Esa sería la verdad. Los supervisores de la iglesia deben separar lo santo de lo profano. Ellos deben encargarse de mantener limpia la iglesia, deben separar lo santo de lo profano. Ya la casa de Dios hay que mantenerla limpia, ya poniendo fuera, ¿sabe qué? Lo escandaloso, lo escandaloso. ¿Por qué pongo la palabra escandaloso? Porque Cristo en el Nuevo Testamento habla de la palabra tropiezo, que está traducida como tropiezo, pero la palabra en griego es escándalo, es escándalo. Así que cualquier persona en la iglesia que está en pecado, conocido, consciente, que es un escándalo y que va a ser un tropiezo, los líderes de la iglesia tienen la facultad de limpiar la iglesia y decirle en amor, tratar de restaurarlo, por supuesto, en base al arrepentimiento y a un cambio total, pero si persiste, es mejor dejarlo fuera. ¿No lo hizo así el apóstol Pablo? Por eso, esa acción que estoy hablando yo de iglesia es muy difícil que lo haga una sola persona. Por eso que la iglesia no puede estar dirigida por un pastor. Debe ser un cuerpo pastoral. Es mi concepto bíblico, tanto antiguo testamentario como nuevo testamentario. Hasta que esa persona se arrepiente de su pecado, repare el daño y dé testimonio público que ha sido restaurada su comunión con Dios. Por sus frutos los conoceréis. Santidad es lo que se necesita, es lo que exige la gloria de Cristo en la iglesia y la edificación de la iglesia. Si no, es un tropiezo para que la iglesia crezca, avance y pueda realmente cumplir su ministerio. ¿Se entendió? Es fuerte lo que digo, pero créanme que del Antiguo Testamento yo puedo extraer esa enseñanza. Pablo se enfrentó con esa realidad, ¿ya? En los Corintios. ¿Cuánto me enseña la carta a los Corintios? Primera de Corintios 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, hay una situación, un pecado y un escándalo dentro de esta iglesia de Corintios peor que si se diera en los gentiles. Es más atroz. ¿Cuál es ese pecado? Que sucede que un hijastro seguramente es el amante de la mujer de su padre. ¿Se puede entender eso? Y la iglesia lo sabe. ¿Ya? Y vosotros estáis envanecidos. O sea, y la iglesia no hace nada. Y la iglesia lo permite. ¿No debieran más bien estar llorando? ¿No debieran haber lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? No se puede permitir, dice Pablo. ¿Ya? Bueno, uno puede seguir leyendo, siempre habla de limpiados de la vieja levadura, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero dice, ¿ya? Escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, si hay pecado grave, específicamente sexual, adulterio, fornicación, no sé, pedofilia, imagínense en la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? Tiene que actuar acorde a como números, como Levítico o como el apóstol Pablo. ¿Ya? Dice,
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, creyente de la iglesia, participante, ya se llama hermano. Sin embargo, está en pecados de fornicación, de avaricia, de idolatría, de maledicencia, o es un borracho, o sea, tiene un vicio que lo controla totalmente, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y termina, quitad pues a ese perverso. ¿Y cuál es ese perverso? En este caso es aquel amante del padre de la mujer, el amante de la mujer del padre de entre vosotros. Pero agrega ahí, de paso, Pablo, a todo el que está en algún escándalo, que es un tropiezo. Entonces, hermano, esta expulsión de números se puede aplicar como principio general aún hoy a la iglesia, siendo que primeramente la iglesia siempre va a ir con amor y con gracia. Pero si una persona persiste, hermanos, tiene que llegar un momento de conservar el lugar donde se adora a Dios. Y Dios no se va a agradar de adoración, ni siquiera se va a hacer presente si esos pecados pululan en la iglesia. Créame que uno de los motivos por los cuales la iglesia no crece y no se desarrolla es porque no se respetan estos principios dentro de la iglesia. Lo siento. Enseñanza de hoy día, está media dura la enseñanza, ¿ya? Además, hay otro propósito que me enseña, ¿ya? Hay algo más que me está anticipando para la iglesia, esto de números, de el leproso, el que tiene una enfermedad, el que se contaminó con muerto, tiene que estar fuera. ¿Qué principio? Me enseña cuál es la función que la iglesia tiene hoy día. Cristo dijo que nosotros tenemos que ser sal y luz. Y no vamos a ser sal si dejamos de salar. Si la sal dejó de salar, se vuelve insípida, no sirve para nada. Pero soy llamado a ser sal y a ser luz, ¿ya? En esta tierra, en este mundo corrupto, ¿ya? Por lo tanto, yo debo presentar ese mensaje. Esto lo dijo el Señor, ya esto lo enseña los evangelios y también yo lo veo hasta en Apocalipsis. Porque no solamente hoy día la iglesia está llamada a ser sal y luz, sino que también tiene que proclamar el juicio venidero, de tal manera de que sepamos que en la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21-27, ninguna cosa inmunda va a entrar. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde van a quedar? Excluidos, fuera del campamento, excluidos de la ciudad celestial. Y en este momento la iglesia, desde que vino el Señor Jesucristo, tiene esa misión. Claro que la tiene y no puede no ejercerla. En Mateo capítulo 3, ya con el ministerio de Juan el Bautista, precursor de Cristo, él decía, su aventador, el que viene con un aventador que está en su mano, o sea, va a hacer una limpieza, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa función tiene que hacer la iglesia y proclamar: arrepiéntete, porque si no vas a ir al lago de fuego que arde con azufre. En Mateo capítulo 13, lo mismo, cuando Cristo habla de la parábola del trigo y la cizaña y los discípulos le dicen, explícanos qué dice esa parábola, él les explica, ¿ya? La semilla, la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Evangelio, Cristo.
El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino que van a dar fruto, y las cizañas son los hijos del malo, inconversos que están en este mundo hoy. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿ya? Hijos del diablo, simiente de Satanás. Y la ciega, el juicio, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la iglesia tiene que hacer su función de sal y de luz. ¿Por qué? Porque irremisiblemente se va a cumplir lo que yo les adelantaba en el libro de Apocalipsis 21-27. No entrará en ella. ¿En qué? En la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, donde por toda la eternidad va a estar la presencia de Dios. ¿Y quiénes van a estar? Los santos lavados con la sangre del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, hermano, este pasaje de Números capítulo 5, los primeros 4 versículos, como les vuelvo a repetir, hay que entenderlo a la luz de Levítico. Hay que ir seguramente a Levítico a ver esos pasajes que hablan sobre el leproso. ¿Cuáles son esos capítulos? Voy a Levítico y voy desde el capítulo 11-12, básicamente, ¿ya? Y Dios me empieza a hablar de animales limpios e inmundos en el 11. Purificación de la mujer después del parto, ¿ya? Y habla que la mujer después del parto, ¿ya? Será inmunda. Y nosotros vimos que es porque queda en una situación fuera de lo normal. Así que por eso es que traducimos inmundo como algo que está fuera de lo normal. La mujer no siempre está, ¿ya? Está, digamos, posparto, no, la mujer anda en un estado de normalidad y cuando tiene a un hijo, obviamente ella va a entrar en una situación de anormalidad, ¿ya? Y por ende tenía que purificarse. Y eso está en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13 de Levítico, ahí está todas las leyes sobre las enfermedades de la piel, le vamos a poner, en vez de lepra, enfermedades de la piel. Y usted va a ver muchas, porque ahí menciona muchas enfermedades de la piel en el 13 y en el capítulo 14. Y en el capítulo 15, impurezas físicas, ¿ya? Y ahí entonces usted va a ver en el capítulo 15 de Levítico, ¿ya? Versículo 2, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen. Y ahí va a tener usted la situación que vemos de número, pero que después de hablar del varón, ¿ya? Va a hablar 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre. ¿Se dan cuenta? Y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y todas esas lecciones de todos estos capítulos, ya nosotros lo estudiamos cuando estudiamos Levítico, ¿ya? Para concluir al final en el día de expiación, el día en que había borrón y cuenta nueva, pero por un año, por un solo año. ¿Por qué? Porque el tabernáculo también se había contaminado. Por eso que Cristo, cuando hace la obra en la cruz, según Hebreos, no solamente lo hace para limpiar tu pecado, sino que Cristo limpió el santuario. Pero dice que no limpió el santuario hecho de manos, ¿o no? ¿No lo dice? Vamos a Hebreo, ya. Me estoy desviando, estoy...
Vamos a Hebreos, para que vea la importancia de que el hábitat de Dios, a causa del pecado del hombre, se ensucia, se contamina, y Dios no puede habitar en donde hay inmundicia, suciedad. Por lo tanto, el cielo mismo tuvo que ser limpiado, y eso dice Hebreos. Voy a Hebreos, capítulo, debe ser el 8. Déjeme ver. El 9, perdón, el 9. Versículo 23. ¿Ya? Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, Israel, el tabernáculo, el desierto, el campamento, figuras, fuesen purificadas así, ¿ya? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Es decir, de hecho, para limpiar el santuario había que hacer sacrificios. Pero mejores sacrificios que esos sacrificios que se hacían en el tabernáculo fueron necesarios ahora, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Levítico 16, Yom Kippur, día de expiación, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, así como hay una muerte y hay un juicio, hay un solo sacrificio hecho por Cristo una sola vez para ofrecer los pecados de muchos, porque no todos aceptan a Cristo. Pero los que aceptamos a Cristo estamos dentro de esos muchos para llevar los pecados de muchos. Los que por fe en Cristo son limpiados. Y aparecerá Cristo por segunda vez, y cuando venga la segunda venida, no viene como Salvador en relación con el pecado, no, ¿ya? Él viene para salvar a los que le esperan, Él viene para rescatar a su iglesia porque viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces es totalmente distinta esa situación. Amén. ¿Cómo vamos? Me quedan apenas 10 minutos y no ha avanzado casi nada. Pero hemos hablado de otras cosas. ¿No? A veces nos desviamos, pues, hermano. Yo quiero que usted vaya a Levítico y vea eso, recuerde esos pasajes que le dije, los capítulos. Fíjate que le mencioné desde los animales limpios y inmundos, impuros, capítulo 11 Levítico, hasta el 16 que culmina con el día de expiación, pasando por la lepra, pasando por los flujos, pasando por... Ahí está la enseñanza. Así que vuelva a revisar Levítico y le va a quedar, va a ser un refreshment, refrescar la memoria. Buen reto para mí. Sí, Levítico, ya lo estudiamos ya. Así que por eso es importante seguir el orden, pero no importa, vamos bien. Por eso que ahí hablaba de Levítico 11 al 15, fue escrito precisamente para explicar su significado, dice en la página 65 del libro. Y todo está ahí, ¿ya? Y yo agregué a toda esta porción Hebreos 9 del 23 al 28 para que usted vea que Cristo hizo y cumplió todo y limpió, así como con los sacrificios se limpiaba el santuario terrenal, él con su sacrificio limpió el santuario celestial. Por eso es que entonces él hoy día puede estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque su sacrificio provocó limpieza en los cielos. Si no, él no podría, él no estaría. Y el Padre aceptó ese sacrificio, esa limpieza,
¿Cómo? Porque le resucitó y entonces lo ascendió y está a la diestra de Dios Padre, el Dios 3 veces santo, y viene por los suyos. Es glorioso, hermano, es glorioso. Y todo estaba, aún en símbolos, así como vemos en números, en Levítico, en el Pentateuco. Entonces hay que estudiar también el Pentateuco para entender aún mejor el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, en la página 66 del libro, ahí usted lo ve, ya que este pasaje que hemos leído, del 1 al 4, capítulo 5, el 1 al 4, habla de 3 categorías de impureza, ya descargas particularmente aquellas provenientes de órganos sexuales, hombre y mujer. Acuérdense que el Levítico está asociado a hombre y habla al tiro de la mujer. Aquí hablo de hombre, no importa, pero son ambos, ¿ya? Queda en una situación de impureza, ¿ya? Y requiere, por tanto, un sacrificio de purificación. Y ahí entonces nuevamente voy a Levítico y veo cómo era ese sacrificio de purificación, ¿ya? El leproso o que tiene enfermo o tiene enfermedad dermatológica, ¿ya? Hay una gama de enfermedades de la piel, dice psoriasis, sarna, tiña, otros, ¿ah? Vitiligo, vimos también, habían varios, ya no me acuerdo de memoria, tendría que revisar. Contacto con muertos, ¿ya? Porque la muerte era la antítesis de lo que es Dios, de vida, ya que es lo que quiere dar al pueblo. Ya hablé de eso. ¿Mm? Así que observando un poco, hemos visto alguna de estas verdades en esta primera lectura. La ley de la compensación. Luego, entonces, sigue el número, el segundo tema. Y el segundo tema en Números capítulo 5 es acerca de la ley sobre la restitución. Me gustaría hacer un comentario Sí, an- claro. antes de pasar a a la ley de la compensación, es que en el libro toca un tema súper hermoso, antes, que es cuando esa diferencia que hace Jesucristo con ¿Mm? respecto a los leprosos, lo que estábamos hablando antes. Bien, Así. en esa época, en la época antigua, el pueblo de Israel apartaba a los que tenían lepra o flujo de sangre o de lo que sea, ¿cierto? Los que estaban en pecado, en ese tipo de pecados, digamos, para no contaminarse. Jesús hace algo diferente, entonces él los toca, los sana, los restaura y eso nos muestra la diferencia, una de las grandes diferencias del pacto antiguo con el pacto que vivimos hoy día nosotros. Amén. Eso quería Por que... eso, muy bien, Susi. Por eso es que también voy a Hebreos y voy a validar tu frase, ¿ya? De pacto nuevo, pacto antiguo. Porque estamos en un mejor pacto, porque Cristo vino y vino la gracia de Dios, vino la consumación de la obra del Señor y por ende entonces hoy día todos que nos arrepentimos y que abrazamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, habitáculo de la presencia de Dios y debemos entonces cuidar la santidad, honrar al Señor, porque por su gracia vivimos, ¿ya? Y si para Él vivimos, de Él somos. Y si morimos, para Él morimos. Por eso es que también Pablo dice que para el creyente el morir es ganancia. Hermano, ese tema usted debe empezar a meditarlo, porque quizá usted no está preparado para morir. Pues quiero decirle que un creyente siempre debe estar preparado para morir y saber, si vive por fe, que el morir es ganancia. Es ganancia. Uno sabe a dónde va y va al mejor lugar. Hermano, eso es una consolación. Así que cuando fallece un creyente, hermano, nosotros descansamos
de que en el solo hecho de saber que Él ganó, que nosotros que todavía nos falta, Él ya lo logró, ya está en los brazos del Señor. Es verdad que somos tan egoístas que nos sentimos y sufrimos y echamos de menos, es verdad, y Dios lo entiende. Pero hermano, veámonos en el otro perspectiva, lo que yo le estoy diciendo. Ya puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, veámoslo con ojos de fe. Y que esos ojos de fe sanen nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que lo veamos como victoria. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vieron los discípulos la muerte de Cristo? ¿Como victoria? No, la vieron como derrota. Pero ¿cuándo se levantaron en victoria? Cuando lo vieron resucitado. Y cuando después vino el Espíritu Santo. Y ahí sí, la iglesia se formó y Pedro se levanta y empieza a predicar. Hermano, esa es la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es una vida en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Vivir para darle la honra y la gloria al Señor. Bueno, me quedan pocos minutitos, así que la ley de compensación, Levítico 5, del 5 al 10. Leamos. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, ¿ya? Estos son pecados que atentan contra el Señor. Y todo pecado es contra Dios, primeramente. Aquella persona tiene que confesar el pecado que cometió, pero como dañó a un prójimo, no es un pecado contra el prójimo, primero es pecado contra Dios, pero también dañó al prójimo. Por lo tanto, como dañó al prójimo, tiene que compensar enteramente el daño. La ley de la indemnización, de la compensación, de la restitución, como usted le quiera llamar. A mí me gusta la palabra indemnización, como que es más moderna. ¿Ya? O sea, tenía que indemnizar. Te fallé, Susi, porque ya no te devolví un préstamo que me hiciste. Me prestaste 100.000, ¿ya? Y me he hecho el leso y no te los devuelvo. Primero estoy pecando contra Dios y después te estoy dañando, estoy pecando contra ti. Yo tengo que confesar, arrepentirme, confesar mi pecado, y en la época antiguo testamentaria tendría que devolverte lo que me prestaste 100.000, pero tendría que indemnizarte y tendría que devolverte 120.000, el 20% más. Una quinta parte tendría que agregarle. ¿Te das cuenta? Dios es muy justo. Nosotros siempre andamos tratando de sacar provecho, pero el Señor nos dice: si pecas contra una persona, ya primero ten conciencia que prevaricaste, pecaste, ofendiste, fuiste infiel a Dios. Después dañaste a esa persona. Confiesa tu pecado y compensa enteramente el daño. Devuelve los 100.000, pero añade sobre ello la quinta parte, así que dale 120. Lo que yo te decía en un ejemplo, conversando con Susi. Todos lo entendieron, ¿no es verdad? Eso es lo que dice el versículo 7. Y lo dará aquel contra quien pecó. ¿Y qué pasa si la Susi se me muere? Y yo igual le quedé debiendo 100.000, pero la Susi ya no está. Entonces yo tendría que pagarle los 100 más los 20, más la quinta parte. ¿A quién? Al pariente más cercano, el Goel, el pariente más cercano. Y por último, si la Susi no tuviera nadie a quien yo pagarle, hay uno que no muere. ¿Sabe quién es el que no muere? La iglesia. Yo. Y por lo tanto yo tengo que pagar mi falta, mi pecado, mi daño, lo tengo que pagar a Dios.
representado en la persona del sacerdote. Siga leyendo, ¿ya? Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio ¿a quién? A Dios. Pero no, por eso que dice, porque no tendrá por inocente al culpable, el pecado se paga. Dios no hace vista gorda. Tienes que pagar al que no muere, a Jehová, entregándolo ¿a quién? A su representante, al sacerdote. Y además, como pecaste, no solamente hacia tu prójimo, porque lo engañaste con 100.000, el ejemplo que puse, sino que primeramente tu pecado fue hacia Dios, porque pecaste hacia Dios, tienes que presentar un sacrificio. ¿Entienden? Por eso es que además de entregar, ya que no pudiste encontrar a la Susi, no pudiste encontrar al pariente cercano a la Susi, entonces lo tuviste que entregar a Dios, al sacerdote, pero como pecaste contra Dios, además de devolver los 120, tienes que ofrecer un sacrificio de las expiaciones, que es el carnero, y eso está en Levítico, el sacrificio por la culpa, ¿ya? Era un carnero, con el cual hará expiación por él. Así que, hermano, uno ve que acá no basta con la confesión, ¿ya? Porque comienza ahí, ¿ya? Diciendo confesará, versículo 7, confesará. Comienza con la confesión, no basta. No basta con el arrepentimiento, fíjate que en esa época no basta, ¿ya? Y hoy día, si has pecado contra un prójimo, tú tienes que realmente arreglarte con él. ¿Se acuerda cómo dijo el Señor Jesús? Si alguno viene con su ofrenda al altar y se acuerda de que tiene algo contra un hermano, deja ahí tu ofrenda. Bien. Resuelve primero con aquel que dañaste, tu hermano, y luego ven a adorarme, ¿ya? Y presenta tu ofrenda porque también ya pecaste contra mí principalmente. Y entonces estás dando muestra, fruto digno de arrepentimiento. Entonces es creíble tu arrepentimiento. ¿Entiendes? Si no, puede ser de labios. Como el pueblo de Israel en la época de Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, hermano, por eso es que Pablo dice tan claramente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo estoy dando versículos bíblicos así sueltos del Nuevo Testamento, pero que están ejemplificando principios que vienen desde acá, desde Números, capítulo 5. Así que, hermano, nosotros tenemos que evitar pecar, evitar dañar a un hijo de Dios o a un prójimo. Pero si caes en una falta contra un prójimo, recuerda primero que pecaste contra Dios, pero que Dios te exige que primero resuelvas el problema con tu prójimo, que lo indemnices, que le devuelvas y que le agregues. Y luego ven a adorarme y presenta el carnero y presenta tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden verdadero que Dios demanda de un corazón que va a entrar en limpieza, en pureza, en santidad, porque aunque pecó, es una forma de que me está dando fruto digno de arrepentimiento, que hay un cambio de dentro, desde su interior hacia afuera. Y está evidenciado. Eso es lo que dice aquí estos versículos. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, tuya será. Porque toda ofrenda, la verdad es que las ofrendas no se presentan al sacerdote.
¿A quién se presenta la ofrenda? A Dios. Pero ¿quién es el que tiene el derecho de participar de la ofrenda que tú le presentas a Dios? Tú presentas, no sé, una ofrenda de paz. Pues una parte es de Dios y Dios invita a que participe de lo que tú le das a Dios al sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote puede comer de esa carne. Y otra parte se te devuelve a ti en un sacrificio de paz. Estoy hablando del sacrificio de paz, ¿se acuerdan? Y como es sacrificio de paz, lo que se te devuelve a ti no es para que tú te lo comas todo, sino para que tú compartas con otros, porque el sacrificio de paz era eso, de Levítico, diferente del sacrificio por el pecado, diferente del sacrificio por la culpa, diferente de la oblación. Cada sacrificio tiene su significado y ya lo vimos en Levítico. Entonces, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren a Dios por intermedio del sacerdote. Ahí, cuando dice allá el sacerdote, la idea es presentan a Dios por medio de su representante, su mediador, el sacerdote. Como es de Dios, será del sacerdote, porque Dios ya hace partícipe a su mediador de lo que le pertenece a él. Será suya. Esa es la idea antiguo testamentaria. Y lo santificado de cualquiera, lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, ¿de quién será? Suyo, porque fue ofrendado a Dios. ¿Entiende? Ese es el principio ya del Antiguo Testamento. Pero la ley de compensación es algo que usted lo puede leer también en Levítico. Buscamos Levítico, le voy a dar el pasaje para que lo vaya leyendo. Así que ahora usted va a tener que trabajar en Levítico 5. Versículo 14, habla de las ofrendas expiatorias. Ya habla ahí cuando alguna persona cometiere falta y pecalle por yerro en cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová, porque pecó contra Jehová, un carnero. Ahí está el carnero. ¿Ya? En ofrenda por el pecado, que significa para purificarse, porque está impuro y con esta ofrenda va a obtener purificación, perdón, limpieza. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. ¿Quieres perdón? Pues si cometías este pecado, ya tenías que restituir, ¿ya? Añadirá incluso en la restitución la quinta parte. Y ahí está. ¿Ya? Así que el capítulo 5 en Levítico y también sigue leyendo el 6, vas a encontrar justamente lo que el número estamos hablando, de cuán importante es para Dios que haya restitución. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le importa es la santidad en medio de su pueblo. Y si su pueblo, ¿ya? Es un pueblo que va a entrar a una guerra, a un combate, a un peregrinaje, mire, lo peor que le puede pasar a esta milicia de Dios es que esta milicia de Dios esté dividida. O sea, si yo no hago esa restitución y no me arreglo con Susi, ya, y quedamos medio peleados con Susi, no podemos ser bendecidos ni bendecir a nuestra iglesia. ¿Se entiende? No podemos. Por eso es que vuelvo al Salmo 133.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos. ¿En qué? Armonía. Búsquele sinónimo a armonía, pues. Sinónimos nuevo testamentario. Unidad, una fe, un bautismo, uno en Cristo. Todo lo que hable de unidad, hermano. Mire, acá Dios ya estaba trabajando la unidad en su ejército. Ya lo vimos en el ordenamiento de las tribus. ¿Ya? No puso a Judá y después no le puso bajo Judá a Rubén y Simeón, porque hubiese quedado la escoba. Puso a Judá, ¿no es verdad? Pero puso al otro hermano, ya, de la misma madre. Y ese salmo dice que los hermanos, es hermoso, es delicioso verlos en unidad, en armonía, en amor, que no hayan discordias, que no hayan peleas, por eso que no debe haber murmuración, no debe haber deudas, no deben haber pecados que dañen y tienes que confesarlo, arrepentirte, saldarlo y tienes incluso que indemnizar, porque la unidad, la armonía, el amor dentro del ejército de Dios es lo más importante dentro de la iglesia. Si no, la iglesia no puede finalizar el Salmo 183. Porque allí, en esa condición, es donde Dios envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Evangelismo, la iglesia, avivamiento, se llena de nuevos convertidos. Hermanos, son principios que los veo acá en la restitución, ¿ya? Así que debemos en todo ser honestos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Aunque nos duela y nos cueste, debemos ser honestos. Porque si no soy honesto, estoy primero ofendiendo a Dios. Es una prevaricación contra Jehová, según el versículo 6. Y estoy dañando a un prójimo con el cual me voy a pelear, me voy a desunir, y entonces en la familia de Dios eso no puede darse. Amén. Bien, abren sus micrófonos, vamos a dejar hasta aquí. Miren, no alcancé ni siquiera a ver ahora la ley sobre los celos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hemos sacado varias enseñanzas con varias aplicaciones también hoy día a la iglesia. Y siento en el Señor que no he sido muy suave. Siento en el Señor que he sido muy directo a lo que la palabra dice y lo que quizás en mi corazón aspiro de la iglesia. Has dicho lo que has tenido que decir y nosotros lo que teníamos que escuchar. Así que yo estoy muy contenta como has hablado porque me ha llegado a mi corazón y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Amén, Aliuca. Que el Señor, que el Espíritu Santo sea el que hable. ¿Saben por qué les digo, hermanos? Porque si bien es cierto, estos postreros tiempos se caracterizan en la Escritura por apostasía, yo creo que si hay alguien que se tiene que rebelar contra la apostasía, es la sal de la tierra, es el creyente, es la iglesia. Y la forma de rebelarse contra este mundo que se va cayendo a pedazos en maldad y en apostasía, etcétera, ya el antídoto es vivir una vida que honra y glorifica al Señor, una vida de santidad, como nos enseña Levítico, como nos enseñaba este pasaje de Números, una vida de honestidad, ya de no dañar, de no sacar provecho, ya que daña a otro y que deshonra al Señor.
una vida en que la iglesia debe conservar armonía para si quiere recibir bendición, unidad, amor sobre todas las cosas, porque en esa condición creo que anhelo un avivamiento para la iglesia. Y yo creo, tengo fe de que el Señor va a enviar avivamiento previo a su segunda venida, a pesar de que hay mucha apostasía. Me rebelo contra esa apostasía, contra esa realidad y veo que el Señor tiene que avivar el fuego del don que hay en cada uno de los creyentes en sus iglesias. Tú dijiste algo, dijiste, a lo mejor he sido muy fuerte, he dicho cosas muy fuertes, pero también opino lo mismo que Betty, sí, que Aliuca, bro. eh, Aliuca. ah, primero estás diciendo la verdad, que tiene que ver con lo que estamos hablando, y segundo, es la primera pieza que en Efesios se habla sobre la armadura El del cinto de la verdad. guerrero. Y la primera pieza por la que se parte es el cinturón, justamente de la verdad. Así que, bien, lo que a mí me llamó la atención, tú leíste un pasaje en Levítico 5, versículo 17, que lo leíste hace poquito, cuando dice, supongamos, lo estoy leyendo en la versión, en una versión más de traducción viviente, más Ya. moderna. dice, Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. O sea, eh, Jesús a veces citaba de las 600 y tantas leyes sobre las bendiciones y maldiciones, y él decía, aún si con el pensamiento, hay varias cosas que tomaba Jesús y decía, aún si tú pecares qué sé yo, ¿cómo se llama?, de lujuria, pero aún cuando tú miras a alguien ya estás pecando. Bueno, yo aquí estoy viendo un versículo del Antiguo Testamento y ahí dice, aunque no estés consciente, pero si te das cuenta o alguien te dice que lo hiciste y tú dices, chuta, no me di cuenta, o sea, igual tengo que arrepentirme. Qué bueno que lo viste, Eh, Susi. Y te voy a decir que es peor de lo que tú dices, Susi. sí. Es peor de lo que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque todos esos pecados eran involuntarios. Mm, O sea, que no había sacrificio para los pecados de adrede, de mano alzada. No había. Todos estos sacrificios son para arreglar tus cuentas con Dios de pecados casi involuntarios. mm. El único sacrificio que a ti te limpiaba de tus pecados de adrede era el día de Yom Kippur, era una vez al año. Pero todos estos sacrificios, los 7 sacrificios de Levítico, son todos para pecados involuntarios. Por eso que en tu versión dice así, te llamó la atención y lo asociaste. Pero no solo eso, por eso te dice, es peor que lo que tú mencionas, porque todos los sacrificios eran para pecados involuntarios, Ok, sin conciencia. Pero pecados a conciencia, tú no tenías sacrificio wow. hasta el día de expiación. Por eso era tan importante el día de Yom Kippur, el capítulo 16 de Levítico. ¿Ya? Ok. Bueno, son Hermano aclaraciones que Carlos, también sobre la marcha vamos dando. sí, hermano Carlos, Hermana ah, Ernestina, sí, usted dijo lo que hay que decir y lo que dice la palabra, porque no se le puede añadir ni quitar. Y cuando una persona tiene que decir lo que dice la palabra, ha dicho la verdad. Es decir, que nosotros tenemos que aceptarlo. Si no queda bien el sombrero, tenemos que ponerlo. Fíjese que en el 5:4, eso es lo que nos está pasando a la iglesia de hoy. Dice,
Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y siempre repercutidamente se habla en todo lo que hemos estado estudiando en el libro de Números. Y Aarón y Moisés lo hicieron como Jehová mandó. como Dios Y mandó. exacto. Y eso que habla aquí en el tirar la gente fuera del campamento, lo que pasa es que la iglesia está muy acomodada y muy dormida. Y el pecado es tratado como dicen los americanos, con vara, con mantequilla, para que no, o sea, no se confronta el pecado. Son pocas las iglesias que confrontan, que aún sabiendo que hay personas en pecado y lo llaman a capítulo, mira, no está haciendo bien, porque esa persona está sirviendo de piedra de tropiezo a muchos, porque la gente comienza a comentar, mira, está en este ministerio, está haciendo esto, ¿me entiendes? Y muchas veces no se confronta el pecado en las iglesias actualmente. Y eso es lo que está pasando. Y usted ha dicho la pura verdad. Hay que orar. Mañana tenemos un día de ayuno y oración. Y yo creo que hay que orar por la iglesia, ¿no? Hay que Sí, orar por los líderes, sí. hay que orar por los siervos, hay que orar por los levitas actuales del siglo XXI. Amén. Sí, Señor. Hay que orar. Mantenerlo. Todos tenemos que estar orando los unos por los otros, porque nadie puede decir que está firme. Porque el que está Así es. firme, que se cuide que no caiga. Amén. Ya. Amén. Y yo lo digo no porque uno piensa que está firme, pero es que se está viendo en las iglesias. En todas las iglesias, la gente, muy pocas iglesias confrontan el pecado, de llamar a su líder o a llamar a cualquier persona que es miembro de la iglesia y confrontarlo. Mm, Así es. Es fuerte. ¿Ves? Bueno, Orar. vamos a orar, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor, ¿les parece? Sí. Ya sé que ya no vamos a tocar la restitución, vamos a ver la ley sobre los celos y el voto de nazareos, ¿ya? Así que sí, esperemos que podamos ver esos dos temas y así cubrimos hasta el capítulo 6, ¿ya? Esa sería mi meta, esperemos que lo podamos cumplir, amén. Dos hermanos que deseen despedirnos, dar gracias al Señor. Señor Padre Santo, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y nos recuerda siempre que somos tus hijos, que tenemos que caminar una vida en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a estar en la brecha por nosotros mismos, Señor, y por aquellos también que quizá vemos algunas cosas que no te agradan, Padre Santo, que los mantengamos en oración, mi Dios. Gracias por la palabra que el hermano ha traído esta noche, Padre Santo. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos las pones a leerla, a estudiarla, para ponerla en práctica, no solamente para tenerla en nuestra mente y en nuestros corazones, sino para practicarla también. Amén. Gracias por ella y por el hermano Carlos, Señor, que dedica su tiempo a enseñarnos y a edificarnos en tu palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Agradecidos, Señor, por este tiempo que tú has puesto en medio nuestro, Señor, dándote gracias por Carlos, Señor, por su dedicación. Bendícelo, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, por lo que estamos aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a ser idóneos, a ser buenos testigos tuyos, Señor, y a que podamos, Señor, ser eh, luz en medio de las tinieblas. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanas. Ya. Dios les bendiga grandemente y escudriñen, acuérdense, estén leyendo retrospectivamente números desde el capítulo 1 al 6, tienen que leer números del 1 al 6, lean el libro excelente, el libro de Enzo, yo no lo toco tanto porque confío de que ustedes lo están desarrollando, tampoco les he pedido que contesten las preguntas, pero confío que ustedes están contestando las preguntas de observación inicial cuando leen un capítulo y ahí están, ¿ya?
tomen nota. Yo creo que todo eso les va a bendecir. Amén. 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 Bien, Amén. Gracias. vamos a cerrar, vamos a cortar la grabación. Detener.